Soy muy delgado, soy ectomorfo y por eso me cuesta mucho aumentar la masa muscular. O, por el contrario, soy muy endomorfo y como tengo ese componente de endomorfia, resulta que por eso me cuesta bajar de peso. Eso parece ser algo muy frecuente escuchar, pero no está cercano a la realidad. Así que hoy voy a hablarles sobre algunos aspectos básicos de los tipos de cuerpo o del somatotipo corporal. Cuando queremos definir nuestro tipo de cuerpo, existen imágenes que conseguimos en redes sociales o en internet que nos clasifican en tres tipos de cuerpo. Un cuerpo aparentemente delgado, que se denomina ectomorfo, un cuerpo aparentemente musculoso, que se denomina mesomorfo, y un cuerpo aparentemente más obeso o con más grasa, que se denomina endomorfo. Y si bien es cierto que podemos hacer una estimación visual y podemos aproximar si una persona es ectomórfica o endomórfica o mesomórfica, la determinación de esto se hace mediante mediciones de composición corporal o mejor dicho, con antropometría. Es decir, estimar o medir los pliegues subcutáneos, estatura, peso, diámetros y algunos diámetros óseos nos permite establecer el tipo de cuerpo que tenemos. Así que lo que primero vamos a hacer es definir cuáles son estos tres subtipos de composición corporal a lo que denominamos somatotipo. El primer subtipo de cuerpo que vamos a estudiar es la endomorfia y es lo que hemos denominado ser un poco más gorditos o un poquito más de distribución de grasa. Realmente la endomorfia se define como la adiposidad relativa. Y es relativa porque también depende de los componentes musculares, del peso y de la estatura. Y la endomorfia la vamos a calcular con la estimación de los pliegues subcutáneos. Es decir, cuando hacemos antropometría, medimos todos los pliegues corporales y eso nos puede dar una aproximación de cuánta endomorfia o adiposidad relativa tengo. Esto no tiene que ver ni con la hormona tiroidea, ni con el metabolismo basal, y tampoco es un componente para toda la vida. Si una persona, por ejemplo, disminuye su porcentaje de grasa, va a tener una puntuación menor en la endomorfia. Porque esto, ya que se calcula con números, también se expresa en números cuando hacemos un estudio antropométrico. Así que la endomorfia es nuestra grasa relativa, se calcula con pliegues subcutáneos y no tiene que ver con el metabolismo. Esto quiere decir que la endomorfia no es algo para toda la vida y que no significa que yo tenga un metabolismo lento. Si una persona hace una estrategia nutricional, un plan de alimentación, empieza a hacer actividad física, va a perder grasa subcutánea y por ende su componente de endomorfia va a bajar. Y a veces vemos a una persona en la calle y decimos, no, es que él es muy mesomorfo, él tiene una capacidad de aumentar la masa muscular muy fácilmente. Y esto no es una realidad absoluta. En primer lugar, el hombre, todos los hombres, somos mesomorfos por naturaleza porque tenemos un poco más de desarrollo muscular en nuestra composición corporal. Así que la mesomorfia no se define necesariamente por ser una persona muy musculosa. La definición técnica de la mesomorfia es la muscularidad o robustez relativa. Y hay personas, por ejemplo, que tienen algunas longitudes óseas más estrechas, unos diámetros óseos más grandes, y probablemente tengan una capacidad de visualización del músculo mucho mayor. Y si eres alto, con unas longitudes de óseos mucho más largas, va a hacer que tu capacidad de ver el músculo sea menor. La mesomorfia tampoco depende del metabolismo. No es que existe una persona con un metabolismo que le ayuda a construir mucho más rápido la masa muscular. Ojo con esto porque evidentemente hay factores genéticos y raciales que hacen que personas tengan un desarrollo muscular mucho más aumentado en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, una persona que tenga una descendencia afrodescendiente probablemente sea mucho más rápido el desarrollo muscular en los primeros años de la vida si empieza a hacer deporte, y algunas otras diferencias raciales puede hacer que sea un poco más lento. Y por eso vemos algunas personas de otros países o de otras razas que tienen desarrollos musculares mucho más prominentes que algunos, por ejemplo, latinoamericanos. Pero esto no significa que uno está condenado a no tener un componente de mesomorfia significativo.
Si una persona pasa muchos años de su vida entrenando y tiene un componente graso más bajo, probablemente tenga un desarrollo más de la mesomorfia. Esto quiere decir que la mesomorfia no es una condición genética que te tiene toda la vida con mayor potencialidad de aumentar masa muscular y que todos tenemos un componente de mesomorfia, sobre todo los hombres, porque tenemos genéticamente un desarrollo muscular mucho más prominente que la mujer. Y está la ectomorfia. Muchos hombres, especialmente los hombres, dicen, es que me cuesta mucho aumentar la masa muscular porque soy ectomórfico. Y la ectomorfia no tiene que ver con la velocidad de crecimiento muscular, sino con dos componentes importantes que son el peso y la estatura. A medida que seas más alto y que tengas menos peso, vas a ser mucho más lineal. Por eso la ectomorfia no se define como delgadez, sino como la delgadez o linealidad relativa. Si una persona, por ejemplo, es muy alta, probablemente sus longitudes de los miembros inferiores sean mucho más alargados y por ende no sea tan visible la masa muscular. Si nosotros tomamos esos músculos y los pesamos y lo comparamos con una persona de menor estatura, probablemente tengas hasta más músculo si lo medimos en gramos, pero visualmente no va a ser así. Así que el componente de ectomorfia no significa que tengas un metabolismo rápido, que digieras más rápido las comidas o que te cuesta aumentar la masa muscular, sino es un tema de proporcionalidades anatómicas. La ectomorfia tampoco es una condena para toda la vida. Hay personas muy altas que empiezan a aumentar su peso corporal con una actividad física muy consecuente, que hacen fenómenos de hipertrofia porque hacen entrenamientos dirigidos por mucho tiempo y que pueden aumentar su masa muscular de manera visible y romper de alguna forma este componente de linealidad. A medida que tengas más peso por esa proporción de estatura, entonces tendrás menos ectomorfia, y a medida que tengas menos peso a más estatura, tendrás un componente más alto de ectomorfia. Y ahora bien, ¿para qué necesitamos saber esto cuando hacemos estudios de composición corporal? Y esto es muy importante, por ejemplo, para la actividad física y para el deporte. Porque si bien es cierto que estéticamente en el mundo del fitness todos queremos ser mesomorfos, o algunas mujeres un poquito más de ectomorfas porque quieren tener más linealidad o delgadez relativa, en deporte esto se aplica porque no todos los deportistas deben ser prominentemente mesomórficos. Por ejemplo, si tenemos un ciclista o un atleta de fondo, lo más probable es que necesitemos un componente de linealidad y que sean más delgados relativamente. O por ejemplo, un halterofílico, necesitamos que tenga mucho componente de muscularidad y no nos importa tanto la grasa. Eso es muy importante porque muchos deportistas recreativos vienen a consulta con la intención de aumentar masa muscular y bajar grasa, y no necesariamente esto sea una casilla necesaria para su desempeño deportivo, y más bien tenemos que acercarnos a un prototipo o un biotipo o a un somatotipo corporal que esté mucho más relacionado con la actividad física que estoy practicando. Así que ser mesomorfo no significa ser saludable necesariamente, y hay personas que por sus tendencias anatómicas tendrán una predominancia más hacia la robustez, y eso no significa que sea malo. Realmente los conceptos de obesidad y delgadez están muy relacionados a la salud, pero no determinan que una persona sea saludable o no. Así que hay muchas personas con componentes de endomorfia por características genéticas, es decir, que se ven más robustas, con más adiposidad, pero que tienen buena alimentación, que hacen actividad física, y eso no define que tengan metabolismos más lentos. Así que no existen parámetros bioquímicos que se asocien con los tipos de cuerpo, y tener un cuerpo prominentemente musculoso no te hace más saludable. Y ahora, ¿cómo sé qué tipo de cuerpo tengo? Y como ya hemos visto, no es tan sencillo como compararnos con una cartilla o una imagen. El método de estudio que nos permite determinar el tipo de cuerpo se llama antropometría, como lo hemos visto, y es la determinación de peso, estatura, pliegues cutáneos, perímetros corporales y diámetros óseos. Con esos números, dependiendo de cuántos puedo calcular en función al antropometrista o el especialista en composición corporal, podemos establecer qué tipo de cuerpo tengo y cómo puedo aplicar eso en mi deporte o en un estudio de composición corporal. No es estrictamente necesario que tú conozcas el tipo de cuerpo. Eso no va a definir un plan de alimentación. Y eso es otro mito,
porque muchas personas piensan que existen dietas para ectomorfos, para mesomorfos y para endomorfos, y esto no tiene ningún tipo de relación con estrategias nutricionales. La determinación del tipo de cuerpo es una información, es un diagnóstico, es algo que puedo aplicar a mi deporte, pero no cambia las estrategias nutricionales. Así que no existe ayuno intermitente para ectomorfos, ni existe entrenamientos para mesomorfos, ni existe dietas específicas para mesomorfos. Realmente siempre la estrategia va a ser un plan de alimentación con cálculos calóricos, distribución de macronutrientes y una actividad física en función a lo que yo quiero buscar. Y esto también es muy importante porque si yo quiero aumentar mi prominencia muscular y solamente hago fútbol, a lo mejor no lo voy a alcanzar de manera tan rápida como una persona que haga entrenamiento de pesas de un gimnasio. O por el contrario, si yo soy mujer y tengo una prominencia musculosa porque, por ejemplo, hago CrossFit y me quiero ver más ectomorfo delgada, probablemente tenga que cambiar las estrategias de entrenamiento. Así que no existe una estrategia para esta clasificación y esta clasificación no es fundamental ni indispensable para tomar conductas. Ya te diste cuenta que este tema del tipo de cuerpo es bastante complicado. Espero que te haya aclarado algunas dudas y si tienes más preguntas, sugerencias o algo que quieras aclarar, no olvides que lo puedes hacer acá. Suscríbete a mi canal de YouTube, todos los comentarios los vamos a responder y también suscríbete a mis redes sociales. Recuerda que estamos haciendo y construyendo información basado en ciencia.